Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos Radio Escucha. Estamos aquí en su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares desde la bella ciudad de Santiago de Querétaro en esta agradable mañana del 27 de agosto del 2015. Y les recordamos, pueden mandar mensajes de texto para cualquier sugerencia, para cualquier comentario o duda al 442-330-1238, 442-330-1238 o marcarnos al teléfono de cabina 238-5111, 238-5111 o a través de mi cuenta de Twitter que es @maresurrutia. Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre un tema complejo, sobre un tema importante, a sugerencia de uno de ustedes, que es el tema de la tolerancia. Vamos a hablar de la frustración a la tolerancia, por un lado, lo importante que es que aprendamos a manejar las adversidades, los contratiempos, las dificultades, y por otro lado también el umbral de la tolerancia, en donde ya de tanto pues soportar o aceptar una situación específica, podemos ya estarnos poniendo en riesgo, porque para decirlo coloquialmente nos estamos pasando de tolerantes. El caso es que la tolerancia pues constituye una de las virtudes más importantes de nuestro tiempo, desde hace tiempo que la constituye, porque vivimos en procesos de cambio que son por un lado muy vertiginosos y por otro lado pues son profundos. Entonces también se tendría que hablar de la capacidad de tolerar los cambios, sobre todo porque si consideramos que en la historia de la humanidad antes los cambios podían tardar siglos en darse, y por lo tanto el proceso de adaptación pues era como mucho más suave, se daba de una manera prácticamente natural. Ahora tenemos que esforzarnos por generar adaptación al cambio, por aprender las nuevas tecnologías, por identificar y reconocer las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de proceder. Los cambios entre generaciones también cada vez son mayores, son más rápidos, y en ese sentido tiene que haber un desarrollo de tolerancia de parte de los padres y los maestros hacia los hijos, que ya, como decimos ordinariamente, traen otro chip. Y además pues, también está la importancia de reconocer que la tolerancia está íntimamente asociada con otra gran virtud, poderosa virtud, que es la paciencia. Ya hemos también comentado cómo las cosas que valen la pena en la vida pues requieren de esfuerzo y también de tiempo, y hay que aprender a ser tolerantes con la cantidad de esfuerzo y con la cantidad de tiempo que se puedan requerir en un momento dado para hacer realidad algún proyecto, algún objetivo. Como verán, pues se trata de un tema fundamental, el de la tolerancia. Hay que reflexionar sobre no solo lo que implica, sino cómo poder hacer realidad en nuestras vidas. Y si les parece, pues comenzamos con este importantísimo tema. Para poder situar a la tolerancia en el contexto que le corresponde de nuestra naturaleza humana, hemos de reconsiderar una de las características que la definen, que es precisamente la libertad, y una de las implicaciones que conllevan esta característica de la libertad, que es la responsabilidad. En otras palabras, hablar de tolerancia implica que hablemos, que reflexionemos también de la libertad y de la responsabilidad. En primer lugar, porque la tolerancia tiene que ver con pues la capacidad de respetar opiniones de terceros que sean distintas o inclusive pudieran llegar a ser opuestas a las propias, pero también tiene que ver con procesos, la tolerancia. Es decir, aquí ya no estamos hablando del respeto a la forma de proceder de alguna persona, sino que estamos hablando de la capacidad de podernos mantener persistentemente en un proceso con paciencia, con confianza, para poder lograr sobreponernos a la frustración que se presenta cuando los resultados no se dan como quisiéramos, y también cuando las personas no responden como esperábamos.
El hecho es que tiene una doble connotación la tolerancia. En primer lugar, la que hemos de aplicar para poder con paciencia entender y abrirnos a los conceptos y formas de proceder a otras personas. Y en segundo lugar, la paciencia que requerimos para poder esperar el tiempo que sea necesario y para podernos sobreponer ante los resultados que no esperábamos o que no se dieron o que fueron negativos y poder salir avantes de la frustración que se experimenta en esos casos. Vamos a ir ambas connotaciones, por supuesto, siempre considerando que tienen que ver con un equilibrio que no es fácil, que es el de la libertad y la responsabilidad. Es decir, hay que partir de la premisa de que si bien somos libres en cuanto o no tenemos límites en cuanto al ejercicio de nuestra libertad en sentido de ejecución, sí los tenemos en otros sentidos, como pudiera ser el ético, como pudiera ser el moral, inclusive límites que vienen impuestos por la naturaleza misma, de tal manera que si yo transgredo esos límites, entonces se van a generar consecuencias que pueden ser muy negativas y que no elegimos, porque ya corresponden a un orden superior al de nuestro propio actuar. Por eso es importante que entendamos que la tolerancia no puede ser una virtud de valor absoluto. Es decir, no se puede ser siempre tolerante en todos los casos, porque podría implicar que rebasemos un umbral que, lejos de ser favorable, lejos de ser positivo, podría afectar seriamente nuestra propia vida o podría afectar la vida o la integridad de otras personas. O sea, ciertamente yo tengo la posibilidad de hacer lo que me venga en gana, pero no puedo plantearme por el hecho de tener esa posibilidad el derecho a hacer lo que me venga en gana. Esto es algo que se suele confundir todavía mucho en nuestro tiempo. El que yo pueda hacer algo no significa necesariamente que tenga derecho a hacerlo. Y ese derecho pues viene establecido por entre otras cosas, primero porque yo no violente principios naturales al ejercer ese derecho frente a una posibilidad. Si no violento ningún principio natural, es decir, si no se derivarían consecuencias negativas de yo hacer algo, entonces puedo hacerlo. Pero también si no estoy violentando los derechos de otra persona. En otras palabras, si yo no violento principios naturales de orden universal y por otro lado yo no violento los derechos o garantías de otras personas, entonces sí puedo yo tener algún derecho a hacer lo que puedo hacer y lo que quiero hacer, porque no se esperarían afectaciones sobre terceros ni sobre el orden natural. Pero en el caso en el que pueda haber algún tipo de afectación, ya sea física, económica, mental o emocional, sobre otras personas o sobre mi persona, entonces ahí sí tendríamos que hablar de un límite en términos de tolerancia, tanto en la ejecución de mi libertad como en la interacción con las demás personas. Yo puedo ser tolerante con diversas formas de pensar, siempre y cuando esas formas de pensar no atenten contra la integridad física, contra la integridad intelectual o contra la integridad económica de cualquier otra persona o de la mía. Porque también podemos encontrar, como en toda experiencia humana, pues extremos radicales que se pueden oponer. Por un lado están los extremos que plantean que uno tiene que ser tolerante al infinito, es decir, uno tiene que simplemente soportar o abrirse o aceptar a las formas de pensar o de proceder de otras personas sin ningún tipo de restricción, con el serio inconveniente de que si así fuera, pues entonces ya más que tolerante uno estaría poniéndose en una situación de sumisión, de vulnerabilidad, que tampoco se trata de llegar a esos extremos. Y por otro lado están quienes pues más bien se muestran intolerantes y todo lo que rompa con viejas pautas, todo lo que rompa con viejos usos y costumbres, pues entonces ya sin considerar su naturaleza, sin considerar lo pertinente o no,
de sus planteamientos o postulados, pues simplemente se les censura, simplemente se les enjuicia de tal forma que se buscan prohibirlas, se busca eliminarlas inclusive, y cualquiera de los dos extremos, pues como bien sabemos, pues es igual de malo. O sea, tan malo ser tan tolerante que uno caiga en la dejadez, como el llegar a ser intolerante y no permita diversas formas de expresión o diversas formas de experiencia. Aquí estamos frente a un tema muy delicado y por supuesto muy complicado, porque no es fácil establecer la frontera, el límite que determina qué es lo que sí se vale, qué es lo que no se vale. Ya genéricamente planteamos dos criterios de medición para determinar esos límites. Recordémoslo, el primer criterio pues, es el que yo no violente un principio universal, y el segundo criterio es que yo no afecte los derechos o garantías de otras personas. Ahora, esto llevado a situaciones de gran alcance, pues tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos raciales, con aspectos ideológicos que pueden generar pues grandes problemas, calamidades y hasta tragedias a nivel colectivo. Pues cuántas guerras, por ejemplo, pues no tienen su origen en esquemas de falta de tolerancia o en esquemas de imposición. Fenómenos como el terrorismo mismo pues tiene que ver con un tipo de fundamentalismo o determinados tipos de fundamentalismo que no son tolerantes a otras formas de percibir la realidad espiritual. Como sea, podemos hablar del problema de gran alcance que puede implicar la falta de tolerancia, pero también hay problemas de menor alcance, pero que son más ordinarios, son más cotidianos, son más cercanos a nuestra realidad, como el hecho del tipo de tolerancia que podamos tener, por ejemplo, en nuestra relación de pareja, el tipo de tolerancia o no que podamos tener en nuestra familia, con los hijos, el que podamos tener con los amigos, con los compañeros de trabajo, en fin. La tolerancia pues es importante porque puede convertirse en condición inclusive necesaria para la comunicación, para la convivencia humana en cualquiera de sus ámbitos y niveles. Y también, como ya lo planteamos al inicio, es importante para que cuando se da la experiencia de la frustración, pues yo pueda, en primer lugar, dejar de personalizarla, porque es lo que anímicamente suele afectar mucho cuando algo no sale bien, cuando algo no sale como esperábamos. Lo primero que inconscientemente solemos hacer es sentirnos menos cuando algo nos sale mal. Y sentirnos menos, pues deteriora muchísimo la confianza en nosotros mismos, deteriora muchísimo la autoestima, y por supuesto que puede convertirse en un fuerte obstáculo cuando dejamos de confiar en nosotros para plantearnos el seguirlo intentando o el plantearnos nuevos objetivos y nuevas metas. Entonces la tolerancia es algo que hemos de tomarnos en serio siempre y cuando tengamos presente ciertos límites. ¿Y sobre qué base podemos establecer esos límites? Bueno, cuando nos ponemos a pensar en las consecuencias que se pueden derivar al yo permitir cierto tipo de experiencias o al generarlas, y caer en la cuenta de que si las consecuencias por sí mismas son positivas o son neutrales al menos, pues entonces puedo ser todo lo tolerante que se requiera para pues fluir con el proceso de mejora continua y también para fluir en nuestras relaciones. Sin embargo, si percibo que puede presentarse, aunque solo sea una consecuencia negativa, que pueda generar algún tipo de afectación en mi persona o en la persona de alguien más, entonces he de imponer un límite a la tolerancia, porque inclusive podría dejar de serlo si no pongo esos límites. Si no establezco límites en base al tipo de consecuencias que se pueden derivar de lo que quiera hacer o de lo que permita que haga otra persona, entonces puedo caer en un serio problema de libertinaje inclusive, en el cual una libertad sin límites pues constituye la libertad más peligrosa, la libertad que menos es en su esencia una real capacidad para elegir,
porque generalmente las personas que actúan en el nivel de libertinaje no eligen de acuerdo a criterios o valores, sino que eligen de acuerdo a impulsos y sensaciones, de acuerdo a sus antojos y no de acuerdo al sentido que puedan tener las cosas. Por eso es importante tomar en cuenta que la tolerancia, si bien es algo necesario para el éxito en nuestras vidas y en nuestras relaciones, también debe de tener sus límites. Y por eso la tolerancia implica que yo desarrolle un cierto nivel de conciencia para poder determinar qué tanto es tantito. Y tengo que tomarme la molestia de ponerme a pensar, ponerme a reflexionar sobre las posibles consecuencias de mis actos, en el caso de que sea yo quien esté haciendo uso de la libertad, o las consecuencias que se puedan derivar de yo seguir permitiendo que una persona en mi círculo de influencia, ya sea familiar, social o profesional, pues siga procediendo de una manera específica. Y ahí está el problema, amigas, amigos. De hecho, ese es el origen de muchos problemas en nuestra vida actual, que no nos tomamos la molestia para tomar conciencia. Es decir, no nos tomamos la molestia para dedicar algunos minutos a considerar a profundidad qué es lo que puede derivarse en el futuro próximo o mediano o a largo plazo, si sigo yo actuando de una manera específica o sigo permitiendo que se sigan dando situaciones específicas de parte de otros. Y es que ponernos a considerar las consecuencias pues no es un trabajo ni que sea fácil ni que sea agradable. ¿Por qué? Porque no es fácil en primer término, porque ponernos a trabajar mentalmente pues implica cierto esfuerzo, implica concentración, lo cual a su vez significa pues no estarnos distrayendo con otros asuntos, lo cual ya de suyo es difícil, pero también implica la capacidad y la paciencia para ponerme a considerar cuáles son las opciones o las consecuencias de la situación que estoy considerando. Y quién sabe, amigas, amigos, cuánto tiempo hace ya que fue la última vez que nos pusimos a pensar con profundidad. Tal vez ya transcurrió demasiado tiempo y entonces nuestra mente pues se va, vamos a decirlo así, volviendo flácida, por decirlo de esta manera, y entonces ya todo lo que implique exigencia en términos de concentración, en términos de reflexión, en términos de profundización, pues se va perdiendo. Y por eso pues vamos dejando que sean nuestros impulsos, que sean nuestros hábitos los que vayan decidiendo el tipo de reacción, el tipo de respuesta que vaya a generar ante cada situación. Pero como ya lo hemos reflexionado en otros espacios, es un problemón dejar que nuestros impulsos, dejar que nuestros hábitos, dejar que la parte temperamental de nuestro ser decida el tipo de respuesta o el tipo de reacción. ¿Y por qué es un problemón? Porque como ese tipo de respuesta no se genera considerando las circunstancias de la situación misma, sino considerando nada más nuestra situación de malestar o bienestar inmediatos, la famosa gratificación inmediata, pues al no considerar circunstancias que puedan ser importantes, termina sucediendo algo muy delicado, que me equivoco en la respuesta. Eso es lo que termina sucediendo. Cuando yo no me planteo de una manera formal, de una manera responsable, la consideración de ciertas circunstancias, pues por supuesto que no me voy a conectar con las posibles consecuencias, y entonces es tanto como apostarle al resultado a ver qué pasa. Es como jugar a un número de lotería a ver si pega. Bueno, ¿es posible que pegue? Sí, sabemos que es posible, pero también sabemos que las probabilidades de acertar son bajísimas, prácticamente nulas. Y eso nos pasa cuando reaccionamos de manera impulsiva, cuando reaccionamos de manera temperamental, pues que nuestras probabilidades de acierto en el tipo de respuesta que la situación exigía de nuestra parte, pues son prácticamente nulas. ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos en la manera de responder, en la manera de reaccionar? Bueno, pues definitivamente se generan consecuencias que ya no están en nuestro alcance evitar. A veces tenemos la oportunidad de evitarlas cuando tomamos conciencia de que nos equivocamos, pero la mayoría de las veces no contaremos con esa posibilidad de rectificar, al menos no antes de,
y entonces tendremos que corregir y ver la manera de solucionar aquello que se generó o se complicó como fruto de nuestra responsabilidad. Los famosos hubiera que hemos tenido todos, esa amarga experiencia de estarnos lamentando por haber respondido o por no haberlo hecho, dejándonos llevar por el impulso, como pudiera ser el enojo, como pudiera ser el miedo, como pudiera ser la envidia o cualquiera de ellos. Por eso es importante que si nos vamos a plantear la tolerancia, no sea por simple comodidad. Porque hay gente que es, entre comillas, tolerante simplemente por comodina, porque no quiere complicarse, no quiere confrontar, no quiere enfrentar una situación, no quiere debatir y por supuesto tampoco quiere negociar. Es decir, uno de los 3 enemigos del desarrollo personal, como lo es la pereza o la comodidad, pues tiene mucho que ver con la falsa forma de vivir la tolerancia de muchas personas. Y es falsa porque no está procediendo de un acuerdo, no está procediendo de un acto voluntario de aceptación y por supuesto no está procediendo como resultado de algún tipo de negociación. Simplemente es resultado de un no quererse complicar la vida y querer llevar, entre comillas, la fiesta en paz, lo cual es una dejadez tremenda, y no querer complicarse en algún tipo de situación o con algún tipo de relación. Por eso es muy importante que nos planteemos una tolerancia que realmente nos exija atención para considerar la situación. Es importante también la tolerancia para volvernos persistentes y pues definitivamente para dar el ancho no solo ante las situaciones que se puedan presentar con respecto a nuestras relaciones, sino también dar el ancho en cuanto al esfuerzo y la exigencia que se requieren para alcanzar la excelencia de la que ya reflexionamos hace un par de programas. Me escriben aquí, sí, pero esa gente explota impulsivamente. Sí, ese es el problema, que la gente que no vive de manera consciente, la gente que no se vuelve reflexiva, la gente que no se exige a sí misma en cuanto a su responsabilidad, pues se vuelven auténticos tanques emocionales altamente inflamables. ¿Cuántas veces nos hemos topado con experiencias en otras personas de una desproporción en su manera de responder respecto a la situación que detonó su malestar, o que nos haya pasado a nosotros mismos? ¿Cuántas veces dramatizamos el que algo no haya salido de acuerdo a nuestras expectativas, el que algo se haya tardado más de lo que nos hubiera gustado en presentarse, o simplemente que alguien nos falle? El hecho es que si queremos vivir con un grado de tolerancia que sea pertinente, que sea sano, tenemos que ponernos a reflexionar sobre la situación y sobre las posibles consecuencias si nos pasamos de tolerantes por un lado o si somos intolerantes por otro. Se trata en definitiva de que ubiquemos cuál es nuestra postura más idónea, insisto, de acuerdo a cada situación, y para ello tenemos que aplicarnos y hacer un ejercicio de reflexión para considerar las circunstancias y sobre todo, y perdonen que insista en este aspecto, sobre todo para tomar conciencia de las posibles consecuencias. Como diría Will Durant, el futuro no ocurre porque sí, es creado. Nuestro futuro lo estamos creando en este momento y en cada momento. ¿Por qué? Porque el futuro va a estar constituido por las consecuencias que se derivaron o se derivarán de las acciones u omisiones que estemos generando en el momento presente. Y esto es fundamental, amigas, amigos míos, porque la calidad de vida famosa tiene que ver precisamente con el tipo de consecuencias que estoy generando a partir de ahora. De hecho, la calidad de nuestra vida en el momento presente es el resultado de elecciones, de acciones y de omisiones que hicimos en el pasado, de nuestra parte en el pasado. Bueno, si queremos aspirar a un futuro más prometedor, tenemos que cobrar conciencia de lo que se nos exige hacer o dejar de hacer a partir de ahora para poder ir construyendo
ese futuro que sea más prometedor. Pero, reitero, se requiere de la disposición a tomar conciencia de ello, y muy poca gente la tiene. Entre otras cosas porque, pues hay que reconocerlo, es más difícil hoy en día sentarse a reflexionar durante unos minutos, pues porque tenemos muchas cosas que hacer, los tiempos se han acortado significativamente, las actividades se han complicado significativamente, uno llega cansado a la casa y todavía tiene que afrontar problemas en el hogar, como para estarse a apartar 10, 15, 20 minutos de reflexión sobre una consideración específica. Pues sí, eso es cierto, pero también es cierto que a lo largo de la jornada tenemos muchos momentos muertos que podemos utilizar para dedicarnos a reflexionar y considerar nuestra situación, y por esa consideración determinar el grado de tolerancia que conviene que desarrolle. Tiempos muertos, pues, como pudiera ser el tráfico, cuando nos estamos transportando, tiempos muertos como pudieran ser estar en la sala de espera, a lo mejor de algún doctor en lo que nos atiende, tiempos muertos que podemos aprovechar muy bien. Por eso yo suelo aconsejarle a mis clientes que siempre tengan a la mano un cuaderno o algo en lo que puedan escribir, para que puedan anotar y ponerse a reflexionar en cualquier momento, o grabar en los teléfonos celulares. Ahora ya se puede grabar y en voz alta estar generando un diálogo interno. Continuaremos profundizando en este importante tema, amigas, amigos, después de este corte. No se vayan.